Muchos hemos recibido clases virtuales en este caso. Entonces, uno de los elementos que justamente nos ayudan a conocer qué es lo que ha pasado en estas épocas, viene a ser pues la producción de diferentes tipos de contenidos en este caso. Recordemos de que gracias a la pandemia, pues el boom de los influencers, entonces el boom de los influencers justamente terminó por abarcar enormemente al mundo en este caso, ¿no? Ni que hablar de obviamente de Spotify, ni que hablar obviamente de las diferentes plataformas como Netflix, Amazon, entre otras, ¿no? Donde comenzaron a tener un mayor volumen de consumidores porque las personas estaban encerradas y obviamente tenían algo que hacer y para entretenerse tuvieron que utilizar ese tipo de medios. Pero así como también hay grandes broadcasters, que finalmente terminan por brindar a la población determinado contenido y series sumamente populares, ¿no? Y creo que sería bastante interesante hablar justamente sobre el fenómeno de series. Uno de los fenómenos también ha sido que no solo las series, o sea, los grandes productores de broadcaster han terminado por brindarnos esta información, sino también, obviamente, es la población quien, gracias, obviamente, a la expansión de lo que viene a ser el Internet, ha generado que también hagan diferentes tipos de productos en este caso. La calidad es totalmente debatible y diferente, pero en fin. Y quizás uno de los temas que a mí me llamó la atención es que yo cuando era niño, bueno, ni tan niño en este caso, adolescente, yo veía este anime, ¿no? El Capitán Tsubasa o los Supercampeones, ¿no? Como llamamos acá en Latinoamérica. Y una chica, regresando a casa después de un día de campo, y me dijo, ¿no? Oye, ¿tú sabías de que hay un final donde el Capitán Tsubasa, o Oliver Atom, como lo llamamos acá en Latam, finalmente todo este proceso fue un sueño? Y que en realidad estaba durmiendo y que él de niño, porque el primer capítulo se llama, sufre un accidente, ¿no? Pero una pelota lo protege. Pero en realidad no lo protegió, ¿no? Simplemente lo arrolló y quedó sin piernas en este caso. Entonces, en mí surgió pues un sentimiento bastante raro, ¿no? Porque para mí era un capítulo o un anime donde uno se identificaba, claro, no llega a ser nunca jugador de fútbol, ¿no? Profesional, era muy malo. Entonces, me llamó la atención y dije, no, wow, o sea, ¿dónde está ese final? Lo busco, ¿cuándo lo van a traer? ¿Cuándo lo van a televisar? El día que lo televisen yo voy a estar ahí presente. No, en realidad, se va a partir mi corazón, obviamente, ¿no? Cuando vea este tipo de finales. Entonces, ya con el paso del tiempo descubrí que en realidad las productoras o la productora original de los Supercampeones no habían hecho esto. No lo habían hecho. Lo había hecho simplemente pues fanáticos que jugaron una mala pasada, pero que en realidad fue un giro sumamente interesante, ¿no? O sea, que jugó la final de la Copa del Mundo, el deporte rey más popular en todos los países del mundo, casi todos los países del mundo, termina de esta manera como que no me gustó para nada en ese sentido. Pero llamó la atención y evidentemente pues esta persona utilizó los recursos o la creación de otros para crear su propia historia en este caso y generar un mal rato para algunos, sorpresa para otros, pero a la larga admiración por la manera en cómo generó un guión que termina por cambiar y darle un vuelco sumamente interesante a lo que es la historia de los supercampeones. Pero este tema de la transmedia, que ahora en unos momentos lo defino, es el arte de contar historias, o el storytelling en ese sentido, el arte de poder narrar una leyenda. Pero la transmedia no es otra cosa que la forma de cómo de una historia central, de una historia base, terminan habiendo historias paralelas en este caso. O sea, quiere decir que hay una historia transversal, ¿no? Y al productor se le ocurrió, dijo, oye, y este personaje que era secundario, en realidad brilló en la pantalla, ¿y por qué no tiene su propia serie, su propia película? ¿O por qué esta historia, por ejemplo, ¿no? De orcos,
¿no? Que terminan, son malos, pero en realidad en un momento fueron buenos. ¿Por qué no llegan a tener o a saber sus orígenes? Entonces, eso viene a ser los procesos de transmedia en este caso. Algunos ejemplos sumamente importantes en el mundo, ¿no? Por ejemplo, tenemos Animaniacs, ¿no? Una serie que también daba hace mucho tiempo, producida por Steven Spielberg, y que finalmente quienes se roban la pantalla son dos famosos ratoncitos, en este caso, ¿no? Pinky Cerebro, ¿no? Que tenían dentro de esta serie su short, su parte pequeña, que terminaron teniendo su serie, ¿no? Ni que hablar de Mandalorian, ¿no? Disney Plus lo ha producido y que finalmente llega a ser una saga de este universo de Star Wars, en este caso, ¿no? O incluso, todos hemos escuchado la canción de Pedro Navaja, ¿no? De la composición de Rubén Blades, y cómo de la música finalmente se les ocurre puede ser una película y de Pedro Navaja, y después esa película nace obviamente pues, otra secuela, otro universo transmedia, es un universo de contar historias, hijo de Pedro Navaja. Sí, Pedro Navajas llega a la televisión, llega al teatro. Entonces, es bastante interesante cómo es el universo. Y ejemplos hay por un montón, ¿no? Hay por un montón. Podemos hablar de series, de novelas, ¿no? Eh, Ahorita se me viene, por ejemplo, Friends, ¿no? En este caso, ¿no? Y finalmente viene a ser una historia paralela con Joy, ¿no? Esta serie norteamericana sumamente conocida. Pero claro, ahora estamos hablando de las grandes productoras, ¿no? Spielberg obviamente no da la orden, creador y productor, y ordena a sus guionistas y coordina con ellos para crear un Pinky Cerebro, ¿no? Me imagino que cuando Lucas cede ciertos derechos de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, a Disney, eh, obviamente pues habrá toda una serie de contratos para que puedan obviamente generar historias o storytelling alternativos en este caso, ¿no? Y así por el estilo. Los productores o los dueños del producto pueden agarrar y ordenar para que se conozcan las llamadas obras derivadas en ese sentido a nivel legal. Pero, ¿qué pasa cuando no son efectivamente por las grandes productoras, sino es usted o yo o cualquiera que nos están viendo o lo que no nos están viendo, y se pone a producir esto? Como hace un momento dije, ¿no? En este caso, ¿no? Del Capitán Tsubasa. O sea, alguien se le ocurrió, lo hizo y nada, tuvo relativo éxito, ¿no? Ustedes pueden, el año pasado, creo, hablando de la vecindad del Chavo, ¿no? Hay en internet, quería poner como ejemplo, pero por el tema de tiempo no lo voy a hacer. Hay una especie de unos mini dibujos del Chavo, pero bastante bizarro, ¿no? Una situación donde él termina matando a Kiko a golpes, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, de la concepción graciosa y chistosa que podríamos tener, pues obviamente pasa un mundo bizarro, ¿no? Y eso no lo hizo, pues, Chespirito, bueno, se heredó Chespirito, lo hicieron otros, ¿no? Otras personas que tuvieron ese ingenio. Entonces, ¿qué es la transmedia, no? Voy a citarlo definitivamente, ¿no? Henry Jenkins, uno de los patriarcas de esta teorización de la transmedia, que finalmente no es él quien acuña esta palabra, sino lo hace Alvin Toffler, el creador o quien propone la llamada tercera ola, en ese sentido, habla de la narrativa transmedia, que representa el proceso donde los elementos integrales de una ficción se dispersan sistemáticamente a través de múltiples canales de distribución con el propósito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada. Idealmente, cada medio hace su contribución única al desarrollo de la historia. Entonces, reitero, ¿no? De una historia base, ¿no? Van saliendo distintas historias. Se va ramificando en este caso, ¿no? Incluso algunas ramificaciones terminan teniendo un éxito sumamente importante, ¿no? Me hace recordar la serie norteamericana Shares, y finalmente, pues, donde finalmente tienen otro tipo de continuaciones, ¿no? En el Perú, en este caso, y la gran polémica sería, ¿no? Estas personas que producen o que pueden producir determinados
determinadas historias alternas que incluso no tendrían autorización de los productores o creadores, podrían ser denunciados justamente por apropiación de derecho de autor, en este caso, ¿no? Por apropiación, obviamente, porque si lo colocas en internet y tiene éxito, puedes empezar a tener plata, pues, a tener justamente recursos, ¿no? Porque obviamente YouTube, como creo que nada extraño, ¿no? Si tú tienes una determinada cantidad de vistas, te van pagando, ¿no? Te van contribuyendo. En nuestro país, en el Perú, cada país obviamente tendrá su propia legislación. Nosotros tenemos como entes de protección legal, ¿no? La Constitución Política del Perú, la Constitución del año 93 en este caso, el Decreto Legislativo 822, cuál es el Decreto Legislativo de Derecho de Autor, y finalmente un elemento sumamente importante que viene a ser el precedente Agrotex e Infutesi, en 1998, donde justamente se define qué es la originalidad. En breve, la originalidad para el INDECOPI, la institución que se encarga de la propiedad intelectual, el tema aborda los temas de consumidor, entre otros, habla que la originalidad no viene a ser otra cosa que la impronta de la persona materializada, ¿no? Sobre algo, ¿no? Quiere decir que si yo creo algo, no es simplemente, pues, tenerlo en la idea, sino simplemente materializar. Entonces, este tipo de situaciones genera que la persona obtenga determinados derechos, en este caso, los derechos porque es el Estado peruano, a través de sus diferentes medios, quienes van a crear diferentes tipos de mecanismos jurídicos, de normatividades que va generando una protección, ¿no? Para que otra persona no se aproveche, ¿no? Salvo, ¿no? Un contrato que se establezca, obviamente, ¿no? Y que las partes estén de acuerdo con la explotación de esa obra intelectual en este caso, con algunos réditos en caso que así lo viera el dueño, ¿no? de la obra. Pero el Internet nos ha enseñado algo, ¿no? El Internet ha generado diferentes problemas, pero también muchas oportunidades, y una viene a ser, obviamente, pues, la creación, y obviamente que uno puede crear algo y puede subirlo a plataformas. YouTube es la más popular, en definitiva, ¿no? Pero también puede agarrar y si es que el autor lo detecta, obviamente puede generar una oposición. De hecho, hoy por hoy, una gran productora, si es que yo creo, no algo sobre Mandalorian, una historia y comienza a tener vistas, simplemente Disney puede agarrar y solicitar o generar una oposición, hablando legalmente, para que no, simplemente no se transmite en este caso. Pero se puede burlar. YouTube lo tiene, lo pongo con otro nombre, no con partes, utilizo otro tipo de plataformas, etc. Entonces va generando una serie de conflictos, ¿no? El dueño de la obra intelectual se puede ver perjudicado, ¿no? Porque se están aprovechando de mi obra, están aprovechando de mi creación, otras personas, eh, para que puedan monetarizar, ¿no? Para que puedan generar recursos, dinero, y entre otras cosas. Y por otro lado, pues también es cada vez más difícil, por no me atrevo a decir imposible, que en términos modernos, pues tú puedas detener la creación de alguien y que alguien lo pueda poner en el ciberespacio. Es harto complicado, es sumamente complicado, ¿no? Tienen inclusive la dark web para hacerlo, ¿no? Pero lo hacen. Entonces, estamos en un reto donde, por un lado, ¿no? Tenemos que proteger los intereses de los autores, en este caso de los autores, los creadores, y por otro lado, pues de un público que puede crear y que no lo vas a detener. Entonces tienes que llegar a un punto medio en el cual las leyes nacionales, en el caso peruano, no se han puesto obviamente a detectarlo porque todavía no es una problemática de grandes magnitudes en ese sentido, ¿no? Me hace recordar un poquito, ¿no? Y eso que estamos hablando de las áreas virtuales, áreas digitales, ¿no? Que, bueno, obviamente hoy lo que no está en Internet no existe, ¿no? Recuerdo que hace años iba a los Comic Con, a estos festivales frikis, y veía pues gente en que se vestía pues como Walking Dead, ¿no? Esta serie de zombies. Y había gente pues que había creado Walking Dead versión Perú, ¿no? Walking Dead invadiendo pues Miraflores, invadiendo el centro de Lima, Caraballo, ¿no? En pequeños vídeos o pequeños historietas, ¿no? ¿Verdad? Parecía sumamente interesante, ¿no? Claro, tendrían que entrar pues los productores, los quienes manejan ello y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué te aprovechas de mi producto, ¿no?
que estarían en su legítima razón, porque el Perú, por ser miembro de la OMPI, tendría que, obviamente, de oficio, buscar a estas personas y que digan, oye, tienes la autorización de ellos, de los productores, para que, de Fox en este caso, para que puedas aprovecharte. Generaría un conflicto de grandes proporciones, ¿no? Creo que pueden, y apreciamos sumamente algo importante, ¿no? Del Matrix, o la Matrix en este caso, ¿no? Que también justamente es un ejemplo de transmedia, ¿no? Por ejemplo, lo tenemos Matrix en videojuegos, inclusive apareció previamente en videojuegos, luego apareció en película, en ese sentido, ¿no? Incluso apareció blogs y páginas donde hablaban de los orígenes de Matrix, ¿no? Ni que hablar, y quería poner el ejemplo del Señor de los Anillos, ¿no? Que son los propios consumidores, que incluso Jenkins se atreve a decir de que estamos en un mundo de prosumidores, o sea, productores más consumidores, prosumidores, o sea, el consumidor, para nosotros, si no somos los creadores, somos aquellos que también tenemos la capacidad de producir, reitero, no, no estoy acá, no vamos a hablar de la calidad, el contenido y los gustos, ¿no? Eso ya es otro tipo de discusión. Pero hay legislaciones y podemos aprender un poquito del extranjero para poder qué es lo que se ha generado en este caso, ¿no? Tenemos dos ejemplos sumamente interesantes, ¿no? El copyright anglosajón y el derecho continental, el derecho europeo en este caso, ¿no? Que lo voy a citar brevemente porque creo que Marco me ha dicho que el tiempo es bastante breve, ¿no? Un copyright justamente es un poco más liberal en este caso, ¿no? Si es que tú detectas a la persona que puede agarrar y ver que está explotando autora, puedes agarrar y solicitarle obviamente un acuerdo, si es que ves que estás perjudicado, pero, y esto también es súper importante, en el copyright anglosajón, eh, no es el que lo produce primero, sino el que lo produce mejor. O sea, tú puedes haberlo creado, pero ¿qué pasa si yo lo mejoro, ¿no? Simplemente yo puedo terminar siendo el, el dueño de tu creación. Claro que hoy por hoy, pues lo que se trata de hacer es que no se llegue a una gran polémica y lo que dicen, bueno, pues ya las evidencias que tú eres el productor y para evitar un tipo de demanda o un acuerdo contigo, ¿no? Un poquito más práctica y más liberal. En Europa todavía se está trabajando ese tema, tratan de obviamente de generar un consenso, es decir, ¿sabes qué? Principalmente en Inglaterra, en Escocia, donde las personas dicen, ok, yo agarro, hago algo de Matrix, comienza a tener bastante importancia y no destruyo la marca, porque también viene a ser otro problema cuando tú comienzas a crear un producto y lo terminas degenerando, lo terminas aguando, como decimos en la jurisprudencia nacional, y lo que se hace es agarrar y fue a la oficina y decir, ¿no saben qué? Contáctenme con los dueños de Matrix, o con los productores quienes tienen el producto, y finalmente, ¿no? Para que puedan monetarizar algo de lo que yo estoy generando, ¿no? O sea, los prosumidores pueden ir de oficio para que puedan, obviamente, pues, no tener ninguna complicación y sigan generando la explotación, ¿no? Dos realidades distintas, dos propuestas diferentes, ¿no? Pero que finalmente son elementos que se pueden seguir. De hecho, ¿no? El Estado peruano, cuando genera este tipo de leyes, tiene bastante inspiración. Voy a, voy a cerrar acá con una serie de conclusiones en ese sentido, ¿no? Yo creo que es necesario que haya una intervención del Estado, que el Estado se preocupe en este caso, que podamos ver temas ya de carácter de problemas informáticos. Bueno, hoy tenemos pues, delitos cibernéticos, tenemos los problemas de la Big Data, en ese sentido, ¿no? ¿Por qué no? Problemas de los consumidores, de la versión de la clase media en este caso, ¿no? El Estado peruano definitivamente debería actualizar sus leyes, ¿no? En función a este tiempo tan cambiante, especialmente en contenidos informáticos. Y finalmente, ¿no? Que estas iniciativas legislativas puedan agarrar y proteger los intereses tanto del autor como del transmediador en este caso, ¿no? Porque si es que yo agarro y digo, nadie produce, si es que yo no doy la orden, definitivamente pues vas a desincentivar a que haya creaciones tan buenas o mejores que las tuyas.
o incluso pues puedes generar, en definitiva, que las personas sigan burlándose de la ley y lo hagan tras bambalinas, ¿no? Cosa en el cual obviamente tampoco eso se quiere, aunque reitero, ¿no? Con el mundo de Internet es sumamente complicado y difícil. Bueno, es una breve exposición que he hecho en estos minutos que me han brindado, ¿no? Muchas gracias por su atención y no sé si hay alguna consulta, yo encantadísimo de poder absolver. Muchas gracias por su amable tiempo.